6. No duro el sincero patriotismo de los que juzgan nuestro pasado español a la lumbre de un criterio opuesto al que otros y yo sustentamos y defendemos. Solo he considerado desprovisto de humor eso de que se asiente que quienes hemos procurado hacer luz en este proceso hispánico de nuestro país estamos promoviendo un regreso al antiguo sistema colonial. Sería creer demasiado en el poder de la evocación literaria. Del mismo modo, como no acepto la leyenda negra, formajada a la sombra de la Torre de Londres, rechazo la leyenda dorada de quienes alaban la colonización española hasta la esclavitud y la Inquisición. Aquí está una tercera nota que vamos a leer. Y comenzamos ahora. 3. Los dos contradictorios tipos de leyenda provocados y mantenidos por la aplicación de conceptos extremistas en el juzgamiento de nuestro pasado colonial tienen su contrapartida en las leyendas dorada y negra, con que se ha pretendido a la vez adulterar la historia del proceso emancipador. Para algunos, Bolívar y nuestros grandes próceres son personajes excusados de toda manera de crítica. Diríase que la reseña de sus vidas en la pluma entusiasta de algunos historiadores tiene más intención geográfica que móvil de historia. Por el contrario, otros fieles al criterio colonista de José Domingo Díaz mantienen la violenta incomprensión de la época de la guerra. Estos, claro está, no se cosechan fácilmente en suelo venezolano, pero en ciertas porciones de América tienen vigencia y ganan aplausos. Para evitar los vicios que acarrean una y otra leyenda, ora en lo que digo a la historia de nuestro periodo hispánico, ora en lo referente a la era de la emancipación, debe procurarse una posición de equilibrio que tanto nos aleje de condenar sin examen la obra de la colonia como de vestir arreos de ángeles a los padres de la República, así como del riesgo de poner alas seráficas a los conquistadores y desnudar toda virtud a los hombres de la independencia. Para lograr ese equilibrio debemos empezar por convenir en error inicial que provocaron y continúan provocando las banderías de tipo ideológico. De otra parte, y es esta materia en extremo sutil y delicada, un hipertrófico sentimiento patriótico lleva a muchos de nuestros historiadores a negar a los otros escritores el derecho a ahondar y hacer luz en la vida de los padres de la patria. Argumento peligroso que, terminando en la deificación de los próceres, los aparta, con daño de la ejemplaridad, de su humana posición de arquetipos sociales. Según los que así piensan, tuvimos una brillante generación de semidioses que engendró una enclenque prole de enanos, incapaces de tomar, por ejemplo, sus acciones heroicas. Ver mi trabajo, La leyenda dorada. Continúa. Continúa con el sexto. Cuando es justificado en el tiempo la obra de nuestros mayores, es decir, la obra de los peninsulares que generaron nuestras estirpes y fijaron nuestros apellidos, he creído cumplir un deber moral con el mundo de donde vengo. Si mis primeros 4 apellidos procedieron de Barbados o de Jamaica, tal vez estaría lamentando que mis presuntos abuelos no hubieran logrado en dominio de tierra firme. Y si doy mayor estimación a la parte hispánica de mis ancestros que al torrente sanguíneo que me viene de los indios colonizados y de los negros esclavizados, ello obedece a que, de ser aquellas de importancia superior en el volumen, tiene como propulsora de cultura la categoría histórica de que los otros carecen. Como el mío es el caso individual de la mayoría venezolana. Jamás me ha movido la idea de servir a una desentonada hispanidad que pudiera adulterar nuestra característica americana. El árbol hispánico lo considero idealmente dividido, en razón de la estupenda aventura realizada por el pueblo español, no por la corona de Castilla durante el siglo XVI. Desde entonces hubo 2 Españas, la de Indias y la de peninsular. La primera, formada por las masas populares que pasaron a América, a revivir para el futuro el espíritu de la libertad antigua, abatida en Castilla por los reyes de Carlos I. La otra, condenada por largos años a sufrir la quiebra provocada por el fanatismo de los reyes y por la indolencia de los señores. Segundones e hidalgos arruinados
Segundones pues, segundones e hidalgos arruinados guiaron la obra de las masas que vinieron a buscar aire para el espíritu y cosa de comer para el estómago en nuestra América generosa. Buen ánimo supieron plasmar para que al correr de 3 siglos se produjera la mayor generación de hombres que ha visto nuestro mundo. Si he exaltado lo exaltable que hay en la obra de la colonia, he hecho por cuanto en esa colonia He hecho por cuanto en esa colonia cubierta de tinieblas estaba forcejeante una Venezuela que labraba con reflexión y compasión el instrumento de su libertad. Y como juzgo que la historia de una nación es tanto más vigorosa cuanto mayores sean los factores de cultura que ha venido sumando el pueblo al compás de los siglos, considero que nuestro país surgió a vida histórica cuando los españoles comenzaron la conquista. Sé que algunos se desdeñan de este origen y prefieren una vida más corta, que parta con la libertad del 19 de abril de 1800. Esos, sobre negarse a sí mismos, niegan la fuerza de nuestro pasado y para corregir su error debieran pensar que los historiadores ingleses, sabedores de lo que es un proceso de colonia, aceptan que Bretaña surgió por primera vez a la luz de la historia y se incorporó al mundo civilizado con la ocupación romana. Los australianos, al asumir la soberanía dentro de la comunidad británica, tomaron como día nacional el aniversario de la llegada a la gran isla de los primeros inmigrantes ingleses, y no la fecha de la fijación del Commonwealth. Con ello expresaron un propósito de arrancar de las islas británicas el origen de su vida cultural. Esa misma razón me lleva a buscar la raíz de la vida venezolana, no a la selva que habitó el aborigen americano, ni en la jungla de donde fue traído el esclavo de Oriente, ambos conjugados con el español dominador para producir nuestro vivaz y calumniado mestizaje. Por el contrario, he creído preferible deshacer la rota de los navegantes españoles y ver como nuestra, en trance de antepresente, la historia que desde los celtíberos sin data azotó con la fecunda y constante marejada del Mare Nostrum, marco de la más alta cultura humana, los acantilados espirituales del vigoroso imperio que se echó con Colón a la aventura maravillosa de buscar un nuevo mundo. Aquí está la nota número 4 que voy a Al ponderar sobre los demás valores del valor hispánico, no desdigo de las posibilidades de las otras aportaciones sanguíneas. En el español considero una historia de que carecían nuestros araucos y caribes y de que eran ignorantes aún de los mismos descendientes de la reina de Saba. En la oportunidad de comentar en 1943 el libro Familias Coloniales de Venezuela, el embajador español José Antonio Sangronis, ¿Qué pasó, negra? Vente, negra. Vente. Vente, siéntate aquí, vale. Quédate aquí conmigo. Negra. Ven, mami, ven. Jugar. Jodedora. Ajá. Escribí. Nuestro problema étnico tropieza. Qué fastidio. Cuando no son los míos, son los perritos. Hola, señor. Hembra también. Vente, negrita, vente. Dale. Negra. No. Escribí, nuestro problema étnico tropieza para su explicación con esta valla de linajes puros y con el desasosiego que en muchos contemporáneos causa la ascendencia negra. En cambio, si no hubiera este horror a la verdad, se vería con pruebas fehacientes cómo es incierta y falsa la teoría racista que niega posibilidades de superación a nuestro pueblo por la fuerte aportación africana.
Otras serían las conclusiones si quienes conocen el secreto de la genealogía venezolanas pusieran en claro cómo mucha gente alardeante de limpias y emperingotadas, ¿sabe? Y empingorotadas estirpes castellanas, acaso han logrado singular brillantez intelectual y predominantes dotes de creación social en razón de las sangres mezcladas que corren por sus fementidas venas azules. Algo que de profunda significación optimista sería el examen realista de nuestros entronques raciales, algo que serviría a disipar las cenizas de fallecimiento que arrojan que La cabeza. Bien. algo de profunda significación optimista sería el examen realista de nuestros entronques raciales, algo que serviría a disipar las cenizas del fallecimiento que arrojan sobre nuestro porvenir que se empeñen en renegar de nuestro capital humano. Sorprendente y alentador en extremo sería un examen de la aportación negra a la intelectualidad venezolana. Quizás llegue la hora en que la absolución de los prejuicios permita esta clase de declaraciones. Bitácora, cuaderno 30, página 87, carácter mayo de 1943.